Actualmente el doctor Rafael León Sánchez trabaja con nosotros. Isaías está aquí, pero el doctor Sánchez ya está medio viernes y es hipertenso y es cinta negra y le tenemos miedo sacarlo a la calle. Por eso no lo trajimos, no, solo vino Isaías. La que sigue, por favor. Bien, como no teníamos dinero, a partir de los resultados de los análisis de agua del estudio que apoyó Conapesca, de esas muestras de agua hicimos el siguiente análisis y otros estudios. La que sigue. Entonces fueron 30 muestras de 6 estados de la República. Había unas muestras con 2 partes de sal y otras con 60 partes de sal. Comparamos los resultados del agua de superficie y del agua de fondo. El agua de fondo la sacamos con este aparato que inventó uno de los técnicos de Sonora y nosotros le llamamos la pitacocha. Es un tubo de PVC de media con una llave. En la punta de abajo tiene un tapón y 4 orificios con broca y lo metemos muy despacito para no formar turbulencia y sacar la muestra de agua sin turbulencia, porque el potasio, como lo van a ver, lo encontramos más abajo que en la superficie. La que sigue. Bien, ordenamos, como eran muchos números y no sabíamos por dónde empezar, 2.300 resultados, pues lo primero que hicimos fue una gráfica y las ordenamos por orden geográfico. Las del sur primero, Colima, Nayarit, luego las de Sinaloa, como fuimos subiendo al norte, las Sonora, y luego dimos la vuelta a Baja California Norte y Baja California Sur. Y esta es una gráfica de la salinidad. Encontramos que las granjas del sur tienen menos salinidad que las del norte por razones que ustedes ya saben. Estos picos son de agua de pozo, también este. La que sigue. Entonces, esa fue una gráfica de la salinidad del agua. Quitando la salinidad del agua, estos son los iones más importantes disueltos en el agua. ¿Sí? El cloro, el sodio son los hermanos mayores y los menores son los de acá abajo, potasio, magnesio, azufre y calcio. Regresamos a la anterior. Entonces, en esta de la salinidad total, fíjense más o menos la forma. Aquí tiene una forma como del Cerro de la Silla de Monterrey. La que sigue. Y el cloro y el sodio tienen más o menos la misma forma. O sea que cuando sube la salinidad, en la misma proporción sube el sodio y en la misma proporción sube el calcio. La que sigue. Quitando los mayores y viendo los hermanos mayores, los hermanos menores, vemos que el magnesio también tiene esa forma del Cerro de la Silla y también respetaba, cuando sube el cloro, sube el magnesio, y cuando baja el cloro, baja el magnesio, igual que el sodio. Pero los hermanos, los 3 chicos son más rebeldes, no obedecen muy bien a esa teoría, ¿sí? Entonces, el azufre, pues a veces como que quiere, pero no. Y el calcio menos y el potasio menos. Es el más relajiento de los hermanos. La que sigue. El primero que se dio cuenta de las proporciones similares en la salinidad, independientemente del océano o independientemente del porcentaje o concentraciones de sales en el agua de mar, fue William Dittmar en el Challenger. Como dato curioso, este era un barco de guerra inglés y lo adaptaron para laboratorio, y una vez estuvo anclado en el puerto de Veracruz queriendo echar cañonazos. La que sigue. Bien, esas proporciones que guarda el agua de mar de las sales, las que están en el cuadros azul forman el 65% de las sales disueltas en el agua. El resto, ese 5% y pico, la forman todas las demás de la tabla periódica. Las que están en azul son las que están disueltas en el agua y también se encuentran en el fondo.
y las que están en el cuadro café tienen mucha participación en ese trabajo buffer que hace el agua de mar para mantener sus sales, pero estas nada más actúan en el fondo. La que sigue, perdón, la anterior, ahí, no, ahí. Esas características que guarda el agua de mar de siempre mantener la cantidad proporcional de los iones está dada por la electronegatividad. La tabla periódica la marca en esa parte en algunos elementos. En estos no, por ejemplo, son los gases nobles, esos no tienen electronegatividad porque no reaccionan con nada. La electronegatividad está acomodada, no acomodada, coincide con el acomodo de la tabla periódica en sentido inverso. El de mayor fuerza electronegativa es el flúor y va disminuyendo conforme su posición el elemento en la tabla, y va disminuyendo y va disminuyendo y va disminuyendo, o aumentando en el sentido contrario, como ustedes quieran. ¿Sí? Entonces vemos que en los iones del agua el cloro es el que tiene mayor fuerza. De los aniones, de la mitad para acá casi todos son aniones, y de la mitad al lado izquierdo son cationes. Entonces el cloro y el sodio y el magnesio de este lado son los fuertes y acá son los débiles. Entonces el cloro es el primero que baila con magnesio y con sodio, por eso respeta mucho las proporciones. ¿Sí? Y los hermanos menores son más débiles, como el azufre es más débil que el cloro, y potasio y cloro. También están acomodados por número de electrones. El hidrógeno tiene un electrón nada más en su órbita, el helio tiene 2 y va aumentando 3, 4, ese número es el que marca 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Y acá los más pesados son el potasio y el calcio. Son las sales más pesadas de las que están disueltas y las más débiles. Ahora sí, la que sigue. De las 30 muestras sacamos los promedios de las proporciones encontradas entre los iones. Los que están marcados con negro son los que corresponden a un anión con un catión, y los que no están en negritas son mentiras, o sea, no se atraen porque son de la misma carga, son los dos cationes o los dos aniones. No se degradan los números, aquí nada más vemos que el cloro y el azufre en el agua de superficie tiene 30 partes de cloro por cada parte de azufre en el promedio de las 30 muestras. Y también vemos aquí que la desviación estándar, o sea, las muestras que tuvieron mayor variabilidad en los números fueron el potasio y el calcio, precisamente porque tienen menos electronegatividad, no obedecen a la regla de que cuando sube uno, sube el otro, ¿sí? Entonces son más vagos esos dos, en el agua de superficie. La siguiente, y estos son los mismos análisis, pero del agua de fondo. Aquí vemos que el cloro y azufre tiene 20 partes de cloro por cada parte de azufre, tiene 10 partes menos cloro en el fondo que azufre, o lo que es lo mismo, 30% más azufre que en el agua de fondo. En el agua de fondo 30% más que en el agua de superficie. Y también vemos que la variabilidad de los números en calcio y potasio en el agua de fondo aumentó más todavía la variabilidad del potasio, porque es el más débil eléctricamente. Entonces encontramos más variabilidad, más posibilidades de encontrar más o menos potasio en el agua de fondo con relación al cloro. Y ya los demás, este renglón de abajo es la correlación. Cuando uno es que el 100% de las veces, si sube uno, sube el otro, y si baja ese, baja el otro. El punto 99 encontramos que el cloro y el sodio están casados, y el magnesio y el cloro son amantes, y los demás ya empiezan más desobedientes. La que sigue, chispas azules. A ver, bueno,
esta no sale completa, debería estar aquí en azul, con más números, etc. En esta tabla comparamos el agua de fondo contra el agua de superficie, en la correlación nada más. Y encontramos que las del azufre aumentaron, su correlación aumentó con los cationes en el agua de fondo. Eso es porque hay 30% más azufre en el fondo. Entonces, estamos pensando que el azufre es el principal promotor de la sedimentación de los excesos de cationes y ocurre en el agua de fondo. Y aquí estaba subrayado porque este es el que tuvo menos correlación. O sea, nuevamente el potasio es el que menos se sedimenta comparado con los otros cationes y su relación con el azufre. Desgraciadamente no salió aquí por diferencia del programa o la computadora que estamos usando. La que sigue. Bien, el video número 2. En este ensayo pusimos medio litro de agua a 10 grados centígrados y le agregamos un terrón de 8 gramos de cloruro de potasio. Lo echamos ahí para ver cuánto tiempo tardaba en disolverse solo a esa temperatura. Si no, sí. No, quítale el sonido porque salen mis secretarias. Es el video 2 y el 3. Primero uno. No, es ese. Entonces a los 12 minutos metimos la cuchara y primero vamos viendo el de aquel lado. ¿Lo repites, por favor? A 10 grados centígrados a los 12 minutos no se diluyó. Entonces metimos la cuchara y ven el termoclin que se levanta. Son los hilos de los iones que se alcanzaron a disolver en el agua, y por la temperatura de 10 grados pues hay menos movimiento de las moléculas y estaban con mayor concentración en el fondo. Ahora vamos a ver el de 60 grados, el agua de 60 grados. Pusimos también un terrón de 8 gramos, a los mismos 12 minutos ya se había disuelto en el agua. Y vean la termoclin, a pesar de estar el agua a 60 grados, los iones están en el fondo, ¿sí? Entonces, por eso nunca los han encontrado en un estanque. Pues ¿cuándo van a ver eso? Entonces es muy importante estar checando el agua de fondo, ¿sí? Lo ponemos otra vez porque ese es con el que los convenzo. Fíjense cómo luego se levanta el termoclin del fondo. Ustedes lo pueden hacer también en la cochera de su casa, como yo lo hice. La que sigue. No, eso ya, la siguiente transparencia. Bien, esta laminilla ya la vimos, que a partir de los fines de los 90 apareció la mancha blanca, y desapareció Fertimex y empezamos a usar más potasio, y en los aguas de los recambios existe la posibilidad de que estuvimos metiendo más potasio. Y en los alimentos, como ya vimos, que traían más potasio. La que sigue, ahí por los escurrimientos, la que sigue, llegaba a las fuentes de agua, y como el agua salada mantiene las proporciones, si tenemos el agua de mar en un estanque y le metemos agua dulce que trae lixiviados con potasio, pues el agua va a mantener su buffer y va a sedimentar, o va a empezar a sedimentar ese potasio. No lo sedimenta entrando, tiene su tiempo, hay que darle chance. Y al final del ciclo, todas esas altibajas que tuvo el agua quedan registradas en el fondo, porque el azufre se encargó de sedimentarlas. Entonces, el estudio que se hace cada año al vaciar los estanques es el que nos va a decir qué tratamiento le vamos a dar.
porque ahí queda registrado cómo se comportó el balance de los iones en el agua durante todo el ciclo. La que sigue. Bien, en 2011 encontramos de las 30 granjas, perdón, no eran 30 granjas, de 2 granjas que muestreamos en la zona de la higuera de Zaragoza, aquí en Sinaloa, encontramos estos iones. El promedio de las 2 en 2011, y tuvieron una diferencia de cationes y aniones de 94.35 más cationes que aniones. ¿Sí? O sea, los cationes los sumamos y los aniones, como son de carga negativa, pues los restamos. Aquí fueron positivos, aunque están con rojo, fue para resaltarlos, no contarlo. Y también la salinidad total de los fondos en promedio en ese año de esa zona fueron 5.73. En 2013, 2 años después, también de 2 granjas de la misma zona, no eran las mismas granjas, tuvimos estas lecturas. Aquí cabe destacar que ese año que nadie se quiere acordar, 2013, tuvimos casi 2% de potasio. 2% en el agua equivalen a 20.000 partes por millón. En una prueba que hicimos en 2010 en peceras con camarones de agua dulce, les pusimos 1.000 partes por millón de potasio y se murieron en menos de 16 horas. Fueron menos de 16 horas porque los pusimos en la tarde y nos fuimos, y al otro día en la mañana ya estaban muertos. Y vemos que va en aumento año con año. En 2014 el promedio de 4 granjas de esa misma zona dieron estos resultados, y vemos que aquí son 50% más y aquí 25% más, pero este es de 2 años, o sea que hay un 25% de aumento anual de cationes a diferencia de aniones en los suelos de los estanques, gracias al azufre. La que sigue. Hicimos otro ensayo, pusimos lodo de un estanque que había tenido problemas de necrosis del hepatopáncreas. Pusimos 5 kilos en 21 jabas, pusimos 5 kilos y 50 litros de agua de la fuente. Esto fue en Nayarit con ayuda de Poncho de Laboratorios Acuaín. Y estos fueron los resultados de pH. Aquí andábamos buscando algo para controlar el pH del agua, porque estaba la necrosis del hepatopáncreas y todo el mundo decía que tenía una relación con el pH, que se subía el pH y empezaba. Entonces dijimos, bueno, vamos a inventar un producto para venderlo y hacernos ricos que regule el pH del agua. Entonces usamos unos ácidos orgánicos y les llamamos controlador del balance iónico, el CBI, y por triplicado pusimos un testigo, a otro le pusimos 0.5 gramos de CBI por cada 50 litros, a otros 1 gramo, a otros 1,5 gramos, 2, 3 y 6 gramos. Y aquí vemos en la gráfica cómo se comportó el pH. Aquí fue el agua de la fuente, y aquí fue cuando ya lo pusimos en las jabas. Empezó a aumentar el pH inmediatamente, ¿sí? Y vemos, la línea blanca es la del testigo, y vemos que mientras más ácido le pusimos, como 6 gramos, y luego el azul 3 gramos, y luego el morado 2 gramos, fue proporcional al ácido que le agregamos, pero todas tuvieron un rebote, ¿sí? El día 13 ya empezó bajaron, y antes de acabar el día ya estaba subiendo. Perdón, este es el día 14, el día 15, lo medimos al día 15, el día 16, el 17, el 18, entonces al día siguiente ya empezó a haber rebotes, entonces ya vimos que ese controlador del balance o del pH no funciona, y no funciona porque la ley de Donnan dice que cuando hay una membrana y hay diferente concentración de iones y de cargas eléctricas a cada lado de la membrana, los iones y las cargas eléctricas van a tender a equilibrarse. Entonces, si aquí no hay membrana, pero
ponemos una membrana arriba del piso y el agua, entonces reaccionan igual. Las cargas eléctricas van a estar tratando de equilibrarse con las del fondo, y igualmente los iones. ¿Sí? Es como un banco, si le faltan iones o electricidad, toma del suelo o lo regresa al suelo. Y por eso el rebote, y por eso cuando vemos análisis de iones, me decía Fito, oye médico, ¿por qué se ve como si estuviera viendo un ecualizador cuando veo los análisis del agua? Porque están todos así que suben y bajan. Bueno, pues es la ley de Donan, que está tratando de regular las cargas eléctricas y los iones. Y como son esas dos cosas, pues nunca acaba, porque cuando hay 3 cloros de un lado y 2 del otro, pues el cloro está para allá y para acá, para allá y para acá, etcétera. La que sigue. Esas cargas eléctricas, dijimos, si tenemos una agua de mar sin vida, o sea, sin organismos vivos, ni microalgas, ni nada que respire, y que el CO2 y que el pH, no sé qué. Si tenemos nada más los iones en el agua, el balance del iónico principalmente lo determinan la suma de los aniones contra la suma de los cationes. Aquí puse el fósforo, que aunque no lo encontramos en el agua, tiene mucho que ver en esa relación, porque en el fondo es el más activo, aunque hay mucho menos que el azufre. Entonces, dijimos que cada ion tiene diferente fuerza eléctrica. Aquí los acomodamos por carga eléctrica. El cloro es el más fuerte. Si apagan la luz y empiezan a bailar las calmadas, el cloro primero baila con las más guapas, ¿sí? Hasta donde alcancen los iones de cloro. Lo que quede se lo dejan al azufre. O sea, si sobra magnesio, pues el azufre va a sedimentar magnesio. Si sobra nada más calcio y potasio, pues va a sedimentar calcio y potasio. Pero cuando hay un pH alcalino, quiere decir que sobran cationes. Entonces, si sobran cationes a la hora de bailar las calmadas, me refiero que cuando hace calor, los iones están locos bailando las moviditas, ¿sí? Y cuando empieza a hacer frío, que baja la temperatura, el movimiento de las moléculas es menor y facilita la atracción entre unos iones y otros. No quiere decir que todos estén disueltos, nada más el 0.5 o el 0.05%, y es variable de acuerdo a cada anión o cation, depende de la solución que se trate. Los demás están unidos, nada más que están chocando y se llama que se ionizan, pero no se separan todos a la hora de estar en el agua. Y eso de aumentar la ionización o disminuirla depende de la temperatura y la presión. La presión en la solución, eso se mide en un laboratorio de física, o afecta la presión atmosférica. Por ejemplo, si va a llover y baja la presión atmosférica y tenemos una temperatura baja, disminuye la distancia entre una molécula y otra, y eso facilita que la electronegatividad una los aniones contra los cationes. Y si tenemos un pH alcalino, sobran aniones, y los más feos que siempre sobran es el calcio y el potasio. O sea que todavía, si hay poco calcio, o mucho calcio, perdón, si agregamos más calcio, estamos haciendo que sobre más potasio. Y el potasio, como es el más rebelde y el de mayor peso molecular, y lo rechazan a la hora de las uniones, como sobran cationes, pues carga igual se rechazan. Entonces el más pesado y lo rechazan, pues ¿a dónde se va? Pues al fondo, donde están los camarones. Entonces ahí es donde se empieza a acumular cuando baja la presión, cuando baja la temperatura y cuando hay un pH alto. Si no tenemos un pH alto y está bien la relación de los iones, no importa que baje la temperatura, no importa que llueva, no pasa nada. La que sigue. Hicimos otro ensayo, no está muy científico para que no me lo critiquen. Pusimos diferentes tratamientos por duplicado en Javas otra vez, porque no nos han dado dinero para hacerlo bien. En esta ocasión pusimos 5 centímetros de suelo
al fondo de la java y le llenamos de agua hasta llegar a 25 centímetros. Pensamos el ensayo así porque dijimos, bueno, pues yo calculo que más o menos del suelo para abajo se moja 20 centímetros y para arriba pues por 4 son el metro de fondo del estanque. Vamos a ver cómo se portan. Y pusimos diferentes tratamientos. La que sigue. Entonces el promedio de las 2 javas de cada tratamiento fue que el testigo tuvo una proporción mayor de potasio comparado con la salinidad total multiplicada por 10. La multiplicamos la salinidad por 10, nada más para verla aquí en la gráfica más cerquita del potasio. O sea, nada más es para que al ojo se vea más claro la diferencia. Entonces la salinidad la multiplicamos por 10 y el potasio fue el resultado real. Entonces, estos son los días y estos son las partes por millón de potasio y de partes por cuántas partes, también partes por millón de sal sería, ¿no? Entonces vemos que el primer día la salinidad es menor que el potasio. El potasio luego empieza a aumentar. Este es el agua de la fuente y este es al siguiente día. La primera es el agua de la fuente y luego al siguiente día. Entonces vemos que la salinidad y el potasio empiezan a aumentar porque el cloro que trae el agua de mar es más fuerte que el azufre que sedimentó los cationes en el fondo. Entonces el cloro le arrebata al azufre, así de primera le arrebata al potasio, que es el más débil. Están jugando, ¿cómo se dice? A los encantados, ¿no? Todos agarrados de la mano, ahí en el fondo. Llega el cloro y al primero que arranca es al potasio y al calcio, porque son los más débiles, de unión más débil. Entonces en el testigo vemos cómo se comportó la salinidad del potasio. Pusimos un tratamiento con zeolita, que es muy rica en silicio, del que hablaba la doctora hace rato en la mañana. Y aquí tuvo un comportamiento diferente, ¿sí? Este es el agua de la fuente, empezó a arrancar el potasio, luego pusimos la zeolita y la zeolita capturó parte del potasio al parecer, pero luego otra vez empezó el potasio a subir un poquito más que la salinidad, pero en menor proporción que el testigo. Y también la salinidad, y aquí vemos un efecto como que sube y baja. Ese es el efecto de Donald, que está peleándose con el fondo a ver si quién se queda con las sales, si el agua o el lodo. Y estos son a los 8 días, terminó mayor la salinidad que el potasio. En el siguiente tratamiento fue con recambios de la java al 10% cada 24 horas. Y también tuvimos un comportamiento del potasio diferente con relación a la salinidad. Aquí por el recambio pues, se estuvieron sacando iones prácticamente, ¿verdad? Sacábamos el 10% del agua cuando estaba aumentando la salinidad, pues se mantuvo una salinidad más baja y también tuvimos una proporción más equilibrada de la salinidad con respecto al potasio. O sea, aquí hubo más salinidad que potasio, que en el testigo hubo más potasio que salinidad, en proporción. Y lo que encontramos mejor fue hacer un lavado. Como vimos que los primeros 2 días o 3 días, lo primero que se liberó del fondo fue el potasio, entonces dijimos, hay que llenar los estanques y luego los vaciamos a los 2 días y luego para lavarlos o enjuagarlos y luego ya los llenamos y ya sembramos. Pero antes de hacerlo, como cuesta diésel y tiempo y mano de obra, dijimos en las javas vamos a ver qué pasa. Entonces lavamos el lodo de la java, del estanque, a los 2 días. Aquí empezó, como en todas las gráficas, el potasio a liberarse. Aquí lavamos la java, ¿sí? Y aquí ya empezó a aumentar la salinidad, pero aquí ya había más iones de calcio y magnesio y calcio y en proporción menos de potasio, y fue donde tuvimos mejores proporciones de salinidad
con cantidades menores de potasio, lavando el fondo. Hasta ahí vamos. Eso de lavar el estanque ya lo hizo una empresa que asesoramos en Bahía de Quino, Gran Quino sinaloense, que también ha apoyado mucho las investigaciones. Nos tocó ir en noviembre y vimos que estaban cosechando camarones de 36 gramos, de 34 gramos, pero no sabemos si todos los estanques estaban igual, o a lo mejor nos enseñaron los más bonitos, pero yo creo que tuvieron muy buenos resultados. Y nos dijeron que lavaron los estanques, o sea, hicieron lo que recomendamos, llenaron y a los 2 días vaciaron y luego ya los llenaron y ya esperaron a que madurara, que se me pasó decirles algo que ahorita vamos a regresarnos, esperaron a que madurara y luego ya sembraron y entonces ya se mantuvo los niveles bajos de potasio en el estanque. Vamos para atrás, por favor, más atrás, ahí. En este experimento nos dimos cuenta que este sube y baja del pH se estabiliza a los 8 o 9 días. Es por eso que algunos productores mencionan hay que madurar, ¿verdad? Una semana, porque hay mejor resultado. Es porque los iones empiezan a pelearse con el fondo, a ver quién se queda con quién, y eso tarda más o menos 7 o 8 días, y luego ya se estabiliza el agua y ya lo que se va a sedimentar se sedimenta y ya pueden sembrar con mejores posibilidades. Ahora sí, la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Ahí. Entonces, dijimos que para que existan problemas por exceso de potasio en el agua de fondo, necesitamos un pH alcalino, que haya frío y que baje la presión atmosférica, cualquiera de las 3 cosas. Si se juntan las 3, peor nos va. La que sigue. ¿Cómo es que el potasio afecta la salud del camarón? Resulta que las células del cuerpo, las células musculares, se mueven con lo que se le llama la bomba sodio-potasio, ¿sí? Para que se contraiga la articulación se necesita primero la célula en reposo, el potasio está dentro de la célula y el sodio afuera. Resulta que el sodio, ustedes saben que atrae la humedad. Pues les voy a decir, y a lo mejor ya se dieron cuenta, que el potasio rechaza la humedad. Entonces, afuera de la célula hay un líquido que se llama líquido extracelular y adentro el líquido intracelular. Si el potasio está dentro, el potasio echa el agua para afuera y el sodio la jala. O sea, entre los dos, uno jala y el otro empuja, ¿sí? Cuando está en reposo la célula. Cuando está en contracción la célula, el sodio está adentro y el potasio afuera. Y el líquido extracelular se mete a la célula, entonces la célula se hincha y la suma de la hinchazón de todas las celulitas es lo que da la contracción, ¿sí? Cuando en el medio y el líquido se mete, no quiere decir que todo el potasio está dentro y todo el sodio afuera, pero así es como se esquematiza y se entiende más fácil. Cuando en el medio hay un pH alcalino, quiere decir que sobran cationes, y en el reposo el potasio está dentro, y como hay exceso de potasio porque atraviesa las membranas, pues también hay potasio afuera. Y el medio alcalino, como se rechazan, el sodio y el potasio no se quieren, pues no alcanza a entrar todo el sodio a la célula, entonces la contracción es parcial, ¿sí? No tiene fuerza, no está débil. Es un vaso medio vacío, medio lleno. Entonces, cuando hay un exceso de potasio y un pH alcalino, el músculo no se puede contraer. La que sigue. Este es los siguientes videos. Este es creo que son el 13, 4 o 4 y 5. Esta agua tenía una diferencia de cationes y aniones de 0.13. O sea, tenía 0.13 más cationes que aniones. Y vean el movimiento de los camarones.
se les saltan de las manos y apenas los puede agarrar, se ven fuertes. Y vean, esta agua tenía un poquito más del doble de cationes, a diferencia de aniones. Entonces, el músculo está flácido, no se puede contraer, lo agarras el camarón, está como que lo anestesiaron, como que lo noquearon. Y estaban vivos, no estaban muertos. Entonces por eso se los comen los pájaros, porque pues, no se pueden mover, están papitas, está fácil. La que sigue. No, ya la siguiente laminilla es el músculo liso, que es el que tienen los camarones en el aparato digestivo. Funciona pues haciendo su trabajo del movimiento peristáltico para que el bolo alimenticio vaya del estómago al intestino y ocurra todo lo que ustedes ya saben de la digestión. Pues cuando hay mucho potasio, ese músculo liso se pierde el tono muscular, para empezar se pone flácido, también el músculo del intestino, y no se puede contraer, y el camarón sigue comiendo. Entonces ustedes ven, el camarón está lleno y el intestino está bien relleno y dicen, están comiendo muy bien, ¿sí? Pero lo que pasa es que están atascados del intestino, no está caminando ese alimento. Entonces, de aquí a aquí yo no he estudiado cuánto tarda el alimento en salir, parece que media hora o es muy rápido porque les doy de comer y ya rápido salió. Y acá debe tardar más, tampoco he medido cuánto tiempo, pero seguro que es un tránsito más lento que permite a las bacterias que siempre están ahí, como las vibrios y otras, les da tiempo a reproducirse porque ahí tienen los nutrientes. Si ponen una muestra de agua y le toman un cultivo bacteriológico y cuentan los vibrios a la pura muestra y le ponen una cucharada de alimento balanceado y lo dejan ahí 1 hora y toman una muestra, 2 horas toman una muestra, 4 horas toman una muestra, 6 horas, van a ver que a la hora ya tienen un crecimiento de vibrios tremendo. ¿Por qué? Porque pues al alimento también le sirve de nutrientes al vibrio, y aquí está lleno de alimento, ¿sí? Cuando el intestino jala bien, el vibrio no le da tiempo de reproducirse masivamente, y cuando el intestino está paralizado, pues hacen fiesta hasta que ya no pueden y se muere la colonia y empiezan a producir las toxinas y se acaba el páncreas. Eso en otras especies, de que se atasca el intestino a que se muere, tarda 3 días, en caballos, en perros, en lo que quieran. La que sigue, colorín colorado, ¿qué dudas tienen o qué comentarios hay? Micrófono. Gracias. Pues estos estudios nos deben de llevar a pegarnos y a modificar protocolos de manejo indiscutiblemente. Estamos viendo aquí que el asunto es de equilibrios, y sabemos que la agricultura está impactando fuertemente, como usted finalmente lo dice, en la acuicultura, pero esos desbalances es muy difícil modificarlos en una granja. En el cultivo intensivo es más fácil, pero una granja de 10 hectáreas, estanque 5 hectáreas, serían toneladas de minerales que había que agregar para lograr los balances. ¿A qué nos lleva esto? Pues usar que la naturaleza trabaje por nosotros, como se dijo anteriormente, que tener los equilibrios y que los ciclos biogeoquímicos los hagan los que los han hecho toda la vida desde que se formó el planeta. Esto tiene que ver con protocolos como que se va a ver en el asunto de las aves migratorias. Igual, el rastreo, el sector de granjas, no tiene razón de ser. Eso desbalancea totalmente los suelos. Que hay que tener biota, tener humedad. ¿Tener humedad para qué? Para que se den todos los ciclos bioquímicos, para que se bioregule, se biomitigue. A mí me da mucho gusto estar en esta ya había leído el estudio, estar en esta conferencia, porque esto sí nos aporta, pero igual, granjeros, necesitamos apegarnos en la evidencia científica. Eso, yo tengo mi librito,
está en la chingada, todo eutrofizado, y alimento, y échale calle, échale cloro, y pidiendo por teléfono antibióticos, ese es el llamado, y qué bueno que se hagan estos foros, y el vado va a eso. Vamos a pegarnos a la evidencia científica y a modificar protocolos de manejo. No es posible lo que está sucediendo, aunque se dijo hace rato que la acuicultura no impacta, etcétera, que porque la estanquería no regula. Es como decir, la agricultura no impacta porque los ecosistemas estos no lo regulan. No, sí estamos impactando, porque estamos agregando cosas que realmente no se logra el objetivo. No podemos bioremediar los de balance minerales agregando cosas externas, pues serían cientos de toneladas que había que agregar. Hay que usar la biota. Gracias y lo felicito nuevamente. Antes de las siguientes preguntas, en conclusión, las recomendaciones, después de estudiar esto 8 años, las recomendaciones que le hacemos a los productores es buscar entre sus opciones de alimentos balanceados el que tenga menos de 1% y más de potasio y más de 0.3% de magnesio. Ese va a ser su mejor opción independientemente del precio y de la porcentaje de proteína y todo lo demás, porque eso le va a dar más vida útil a sus estanques y menos problemas de salud al camarón. En el agua, la recomendación es hacer el estudio del suelo y ver la diferencia de aniones y cationes y estudiar la posibilidad de lavar los estanques con la misma agua salada, independientemente de la salinidad de su fuente, tiene más cloro y menos azufre que el suelo. Entonces, si llenan y a los 2 días vacían, seguro están sacando el potasio excedente y van a dejar una cantidad suficiente. Otras recomendaciones es usar aniones. Si el problema es de exceso de cationes, pues hay que usar vinagre, yogur, cloro, bacterias acidificantes, otros cultivos ahí mezclados que le ayuden al camarón a consumir ese exceso de potasio y de calcio para que si hay más microalgas o bacterias, ya ustedes tienen más experiencia en ese campo que su servidor. Ahora sí, si hay más preguntas. Sí, usted mencionaba ahí que los lavados a las 48 horas tenían un efecto muy positivo en la concentración de sales y sobre todo de potasio. Entonces, ¿usted recomendaría que los lavados de los estanques mínimo fueran cada 48 horas? Porque hay algunos que lavamos cada vez que hay agua, otros que aunque hay agua no se lavan, si no hay dice pues menos.